Muy buenos días, les saludamos desde la Asociación Gente para Servir y les damos la bienvenida a este tiempo devocional. Hoy, 30 de marzo del 2021, les invitamos para que continúen con la lectura de la Biblia en un año. Hoy corresponde leer el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículos 1 al 31, Números, capítulos 25, 26 y 27, y el libro de Cantares, capítulo 7. Cantares 7, Números 25 al 27 y Mateo 24 del 1 al 31. Y continuamos con la narración del Evangelio de San Mateo, pues muy especial que nosotros estemos leyendo precisamente esta semana estos capítulos del Evangelio de San Mateo, puesto que coinciden con la celebración, con la conmemoración de la Pascua, no solo de la Pascua judía, sino de nuestra Pascua, que es el Señor Jesús. Como venimos estudiando, Jesús está en la última semana, en el cumplimiento pleno de su propósito, al haber ido a Jerusalén a morir. Allí se está cumpliendo, digamos, el último paso en su peregrinaje, un peregrinaje que inició con una buena nueva que le fue dada a María, aquella santa mujer que fue encomendada para traer al mundo al Salvador a través del anuncio que le dio el ángel Gabriel, ese camino que siguió el Señor Jesús a través del bautismo, identificándose plenamente como hijo, pero que también fue llevado al desierto para ser preparado como discípulo, para luego dirigirse a la Galilea y como servidor, como dice la palabra del Señor, enseñando, sanando, liberando, alimentando, proveyendo a las necesidades de aquellas personas. Y aquí llega al último paso en su camino, que es cumplir a plenitud el propósito que el Padre tenía. Y ese propósito tenía que ver con la muerte y la vida. El tema de la muerte para nosotros, pues que somos una cultura occidental que tenemos ciertas percepciones, considero yo a la luz de la Biblia incluso equivocadas sobre la muerte, pues la muerte era simplemente un paso definitivo para darnos la libertad. El Señor Jesús está entonces en su última semana, en la Pascua judía, que históricamente se habla que fue una gran Pascua donde vinieron muchísimas personas de muchos países, de muchos lugares a visitar a Jerusalén, cumpliendo el mandato de subir a las fiestas solemnes. El Señor Jesús aquí ya no está ocultándose, de hecho, ha entrado en una frentera confrontación con el sistema religioso de la época, generando sin duda alguna lo que nosotros ya conocemos en la historia y es tanto malestar, tanto enojo, tanto celo, tanta ira que pues terminan crucificándolo, no solo crucificándolo, sino dándole un castigo, pensarían ellos, digo yo, de manera ejemplar. Y ayer estudiábamos cómo había una confrontación con los fariseos, con los escribas, con los ancianos. Y aquí el Señor, después de ir, se dice que al frente de Jerusalén, el Monte de los Olivos, ayer el capítulo 23 termina en algo que la mayoría de las Biblias titula o subtitula como Lamento de Jesús sobre Jerusalén. Y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Algunos, o la tradición más bien habla de un lugar que queda al frente de Jerusalén, donde se construyó una iglesia por el arquitecto italiano Berlucci,
llamada el Dominus Flevit, o en español el Jesús lloró. Y desde ese lugar Jesús contempla Jerusalén y hay un lamento hacia Jerusalén, porque el Señor sabe lo que vendrá para Jerusalén. No solo la desolación por la destrucción del templo, sino también la desolación en el pueblo que será esparcido, que será dispersado por todas las naciones. Y dice el versículo 1 del capítulo 4, o los dos siguientes versículos: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos. Y esto es muy importante. El Señor Jesús estaba haciendo una semana de ministerio muy público, en medio de mucha gente, pues tanta gente que incluso aquellos que son sus contradictores están en medio de esto. Pero aquí, una vez más, sus discípulos son los que se acercan, sus discípulos son los que inquieren, los que necesitan ser instruidos, los que son inquietos por conocer más allá. Es como, pienso yo, el que madruga a buscar al Señor, a ir a su palabra, a orar, a consultarla, a pedirle dirección, a pedirle aclaración, a pedirle ayuda con toda humildad para poder ser dirigidos sabiamente en este camino. Y dice entonces que se acercan sus discípulos eh, para mostrar los edificios del templo, y él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado, esto lo habíamos visto, si recuerdan, desde el principio del libro de Mateo, en el capítulo 5, cuando decía que él subía al monte, vinieron a él sus discípulos, se sentó y les enseñó, y vimos como el capítulo 5, el 6 y el 7 de San Mateo es toda una instrucción, una declaración de, digámoslo así, unas de las normas del reino de los cielos. ¿Y quiénes estaban ahí? Aquellos discípulos que se acercaron a él, que subieron al monte y que se sentaron a ser instruidos, a ser enseñados. Y dice entonces que estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Si lo leyéramos más literal, podría ser algo así como: ¿cuándo serán estas cosas? Primera pregunta. Segunda pregunta: ¿y qué señal habrá de tu venida? Y la tercera pregunta sería: ¿y qué señal habrá del fin del siglo? Tres preguntas le hacen al Señor. Tres preguntas que desde ese entonces, incluso desde mucho antes, pero que hasta el día de hoy nos inquietan a nosotros como creyentes, como discípulos del Señor Jesús. ¿Qué y cuándo sucederán estas cosas? Todas las cosas que el Señor anunció, todas las cosas que el Señor profetizó, que advirtió. ¿Cuándo sucederán estas cosas? Pero luego viene otra pregunta: ¿qué señal habrá de tu venida? Porque cada creyente, cada hijo, discípulo del Señor Jesús anhelará su venida, pero también una pregunta que esta sí creo que tendrán todos los seres humanos: ¿y qué señales habrá antes del fin del siglo? Y es una expresión para referirse al fin de los tiempos, al fin de esta era de la humanidad, de qué pasará, porque todos, de alguna manera, hay una percepción de que los recursos pareciera que se están agotando y no son simplemente eternos. Y aquí, como en alguna oportunidad yo les explicaba, entra en un tema que lo va a abordar en el capítulo 24 y en el capítulo 25 de manera, diría yo, me parece detallada, pues para tan profundo que es este tema acerca de estas tres cosas. ¿Cuándo serán lo que Dios, el Señor está narrando? ¿Cuándo y qué señales habrá de su venida? Pero también qué señales habrá del fin del siglo. Así que lo que se va a desarrollar en el capítulo 24 y 25 tiene que ver con estas tres respuestas que el Señor le dará a sus discípulos. Ahora piensen por un momento la trascendencia de esto que el Señor les está diciendo. Son sus últimos días sobre la tierra. Están sus discípulos, los que le han acompañado, los que han pagado el precio, los que han tomado su cruz, los que
no solo le han seguido, sino que se han preparado, que han sido instruidos, que le han servido al Señor. Él está y necesita dejar muy claro lo que vendrá, porque esto va a ser determinante en el camino. Algo que determina o le da trascendencia a un camino es tener claridad hacia dónde vamos, a dónde vamos a llegar. Si hay un camino que haga perder la esperanza, es cuando no tenemos claridad cuál va a ser el fin y el propósito. Eso sería algo así como divagar, como ir a la deriva. Y cuando el ser humano anda a la deriva, pues su vida no tiene propósito. Y si la vida no tiene propósito, va a experimentar un profundo vacío. Ahora, la mayoría de los seres humanos, lastimosamente, han caído en un letargo engañoso que a pesar de que su vida no tiene propósito, de que a pesar de que su vida no trasciende, de que a pesar de que su vida no tiene un sentido claro, pareciera que no importa. Y es ese adormecimiento en el alma y en el corazón que ha venido que no permite entender que a pesar de estar un poco perdidos, pues pareciera que no importara. Aquí entonces el Señor Jesús está planteando y está dándole a los discípulos la esperanza, está compartiéndoles la instrucción de lo que deben hacer mientras Él vuelve. Y en estas tres respuestas, pues nos va a dejar a nosotros algo que pues, tenemos que afianzar y tenemos que fortalecer nuestro corazón. Y hay una expresión que ustedes seguramente han escuchado, que es la parusía del Señor. Y esa parucía del Señor tiene que ver con su venida. Y esa expresión implica cuando va a venir un rey o un dignatario de un reino y se prepara todo para recibirlo. Lo que el Señor va a plantear aquí es las instrucciones que nosotros como iglesia y como discípulos del Señor debíamos tener claridad para su venida. Debíamos estar preparados para su regreso. Si él hubiera dicho cuándo exactamente, pues seguramente todos nos hubiéramos relajado mucho más y solo cuando se acercara el día en que sabríamos su venida, pues trataríamos de corregir. La idea de que el Señor no dijo, y de hecho lo expresa, nadie sabe la hora de su venida, era para que mantuviéramos siempre listos. Cuando yo no sé cuándo me van a visitar, pero tengo presente que me van a visitar, lo que me va a permitir es que siempre voy a estar preparado para la visita. Es como si recibiéramos una auditoría. Si a mí me dice un ente de control o de verificación que me va a hacer una visita, cuando no durante el año, pues eso me va a implicar que yo mantenga todo en mi trabajo, en mis labores o en mis responsabilidades al día, porque yo no sé cuándo va a venir. Pero si y es porque a eso tiende la mente del ser humano. Pero si a mí me dicen que la visita va a ser el 15 de diciembre, pues cuando empiezo el año en enero, seguramente pensaré que tengo hasta diciembre para ponerme al día. Entonces dejaré por allá más o menos al momento de noviembre 15, que yo pueda decir, en un mes puedo tener listo para la venida de esta visita que me va a auditar. La venida del Señor, de alguna manera, es una auditoría que el Señor le va a hacer a su iglesia. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Él va a venir a pedir cuentas, porque dice la Biblia que todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo, ante el bima de Cristo, y que debemos dar cuenta de lo que hicimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahora, si supiéramos el momento exacto, pues yo creo que menos procuraríamos la santidad, menos procuraríamos la rectitud y menos procuraríamos hacer las cosas que agradan al Señor, porque, repito, es una tendencia que hay en el corazón del hombre. Ahora, si sabemos que Él inminentemente va a venir, pero no sabemos exactamente cuándo, pues en la respuesta que el Señor le da a sus discípulos, les da unas señales claras. Y dentro de la primera pregunta que tenía que ver con cuándo serán estas cosas, pues Él les va a dar respuesta de cuándo serán estas cosas. ¿Qué cosas? La destrucción del templo y de Jerusalén. Es lo primero.
Claro, en ese momento de un templo tan glorioso, es que era una edificación que al ojo de los hombres y de esa época seguramente uno pensaría que era imposible que fuera destruida y que el Señor planteara su destrucción era algo, pues por decirlo de alguna manera, incluso absurdo, era ilógico, pero fue tan impactante lo que Jesús les dijo a ellos que por eso ellos inquietos dicen, ¿cuándo? Y el Señor va a dar unas señales de lo que va a implicar la destrucción de Jerusalén. Ahora, si nosotros entendemos que ciertas cosas que el Señor Jesús planteó en el capítulo 24 de señales, de cosas que sucedieron ya, como la destrucción del templo, pero que algunas señales que habría de su venida y algunas señales del fin del siglo, yo podría concluir que estas señales cada vez son más comunes, son en mayor cantidad, más evidentes. Podríamos decir que inminentemente el Señor cada vez se acerca más. ¿Y qué cosas plantea aquí este capítulo 24 como señales? Pues bueno, la destrucción de Jerusalén, que ya la conocemos, años 70 después de Cristo, guerras y rumores de guerras que también están en el capítulo 24, versículo 6. Bueno, en el 5 dice, muchos en mi nombre vendrán diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Bueno, esa señal también la hemos conocido. Muchos falsos Cristos, falsos Mesías enviados que se creen salvadores del mundo han salido a través y sobre todo en estos últimos años por toda, pues sirviéndose de los medios de comunicación. Rumores de guerras, dices también pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Cada vez, algunos dicen, pues, para desestimar lo que el Señor Jesús dice, que era que en la antigüedad no había mediciones de los sismos, no había un registro histórico de los sismos. Pero si ustedes miran en fuentes muy serias, se tienen registros de sismos por lo menos de los últimos 2000 años. ¿Por qué? Porque es que aunque no existieran institutos de sismología, pues existen los libros de historia que han registrado diferentes acontecimientos en diferentes tiempos. Por ejemplo, cuando uno va a Israel y va a la ciudad de Cafarnaúm, hay registros históricos de los terremotos que destruyeron la ciudad de Cafarnaúm. Puede que no sean libros de geología, pero son libros históricos. Estos acontecimientos eran tan impactantes en aquel entonces que se registraban. Entonces, sí hay registros de temblores y terremotos por lo menos de los últimos 2000 años y más. Y cuando se miran todos los registros a través de los años, sin duda alguna, cada vez aumentan, cada vez son más y en más lugares. Pestes, hambres, terremotos, dice la Biblia, persecuciones también. Nosotros vivimos en un país que aparentemente tiene, digo aparentemente, libertad de culto. Yo no sé si ustedes han tenido la misma percepción que yo he tenido, pero en los últimos años ser cristiano se ha convertido en un tema un poco controversial, ¿sí? Somos juzgados, tenidos, de hecho, somos rechazados, somos ya tenidos como algo que afecta a la sociedad, por las razones que sean. Pero hoy en día no es lo mismo ser cristiano que hace 10 años. Hoy en día hay comentarios, hay vetos para los cristianos y esto cada vez se va a aumentar sin duda alguna. Hay proliferación de falsos maestros, profetas, multiplicación de la maldad, el amor de muchos creyentes que se enfría y bueno, y habla de tribulación. Y sin duda alguna la iglesia cada vez más ha tenido y tendrá gran tribulación. Así que el Señor Jesús en este capítulo 24 está planteando esto. Y luego en el capítulo 25, de lo cual hablaremos mañana, pues está invitándonos a cuál es la actitud que nosotros como hijos, como creyentes, como iglesia, debemos tener ante su venida. A propósito, la venida del Señor
en cada creyente se cumplirá sí o sí. ¿En qué sentido lo digo? De que o el Señor viene a la tierra por su iglesia o cada creyente se va hacia donde el Señor. O sea que esa venida del Señor implica un encuentro con el Señor en la eternidad, sea porque Él viene y se lleva a su iglesia, o sea, porque individualmente Dios va llamando a cada uno de sus hijos. Así que es inminente ese encuentro. Es inminente que estaremos en un cara a cara con Él. Es inminente que tendremos que dar cuentas. Y el punto es, ¿estamos preparados? ¿Cómo estamos preparados? ¿Cuál es nuestra expectativa? ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde está nuestra mirada? ¿Para qué buscamos al Señor? Para que nos ayude en nuestra cotidianidad, para que nos ayude a llevar esta carga de manera más liviana, para que nos ayude en nuestras dificultades, supla nuestras necesidades, consuele nuestros dolores. O en verdad estamos pensando más allá, mirando, poniendo la mirada más allá del sol, donde Dios ha preparado una morada. Nos estamos acercando a Él no solo para que nos ayude a pasar este camino de peregrinaje, sino también que nos ayude y nos acerque a su presencia, a su gloria, a la eternidad. Así que oremos. Y pues a propósito de esta Semana Santa, por algo el Señor Jesús dejó este mensaje en medio de estos últimos días. He de venir, dijo el Señor. Estas son las señales que antecederán mi venida, que antecederán el fin del siglo. Pero estas señales tienen un propósito y de ese propósito vamos a hablar el día de mañana. Démosle gracias a Dios, encomendémosle este día. Dele gracias por haberse levantado. Te implica tantas cosas haberse levantado. Primero, que como oran y agradecen los judíos, el Espíritu volvió. O sea que volvimos a tener vida. De nuevo hubo aliento de vida. El que usted haya abierto sus ojos, haya prendido la luz de su habitación, se haya levantado, haya hecho la labor de conectarse, implica vida porque hubo movimiento. Agradézcale al Señor. Pero además de haber vida física, hay disposición de su espíritu y de su alma, porque usted pudo haber seguido en la cama, dormido, pudo haberse puesto a hacer otras labores, pero decidió ir a la palabra del Señor, ir a la Biblia, orar. Agradézcale porque puso en usted el querer y el hacer por su buena voluntad. Agradézcale a Dios que usted le prefirió a Él. Y cómo no en esta Semana Santa, pues hacer memoria de su obra. Dele gracias a Dios por la medida de fe que le ha concedido para conocerlo, para acercarse, para amarlo. Dele gracias a Dios por esa medida de fe que le sostiene, que afianza y afirma su alma. Dele gracias al Señor entonces por este día y encomiéndese a Él. Dígale, toma el control de este día, mi Señor. Dirige mis pasos, cada uno de ellos. Guárdame de sendas de maldad. Y en medio de lo que viva hoy, déjame experimentar tu ayuda, tu presencia. Ayúdame, Señor. Humildemente te lo pido. Hay cosas que superan mis fuerzas, de hecho muchas. Señor, tengo anhelos, necesidades, pero ante todo quiero que tú seas mi principal provisión. Ven y suple y llena todo mi ser. Y ayúdame a levantar mi mirada y ponerla en ti. Como dice tu palabra, no en las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son pasajeras. Ayúdame a mirar lo que no se ve, lo eterno. Eso es lo que quedará. Extiende tu mano de bendición, de sanidad, de restauración sobre cada hijo e hija tuya que en este momento escucha esta meditación. Sana, Señor, toda enfermedad. Alivia las dolencias. Consuela los corazones abatidos. Y rompe, Señor, cadenas, yugos de impiedad y de maldad.
Que tu pueblo, Señor, se vuelva a ti, que tu pueblo se arrepienta, que tu pueblo ore a ti, para que tú tengas misericordia y traigas también sanidad a la tierra. Bendice este día, Señor. Por favor, danos tu bendición. Acompáñanos y dirígenos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.